Y vamos a continuar de esta manera quirúrgica que lo estamos haciendo en la carta a los romanos, hermano. Necesitamos hacerlo de esta manera porque, vuelvo a repetirle, quizás usted y yo pudiéramos estar transitando desde hace muchos años, hermano, en la iglesia cristiana, pero a lo mejor nos estamos autoengañando en cuanto a nuestra relación con Cristo, en cuanto a nuestra salvación. ¿Sale? Entonces, esta semana, la próxima, vamos a terminar de aclarar lo que está diciendo Pablo, una semana más, después ya vamos a cambiar un poquito el tema. La idea de Pablo, hermano, es que nos quede claro que el evangelio es universal, es decir, que todo ser humano necesita el evangelio. Esa es la idea que estamos viendo ahorita, hermano. Entonces vamos a Romanos 2, 17 al 24. Y en esta versión NTV dice: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que en las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Tiene su rostro un momento. Señor, queremos darte gracias en esta tarde, Padre, porque nos permites nuevamente estar aquí reunidos como cuerpo tuyo, Señor. Santo Espíritu de Dios, obra entre nosotros, Señor. Haz esa obra, Señor, en nuestro interior para que seamos tierra fértil donde pueda caer la semilla y produzca un fruto para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una película, hermano, no sé si usted la haya visto. A mí en lo personal me gusta mucho, no sé por qué, pero me gusta mucho. Trata de un abogado en la Marina que es un abogado de esos que les gusta trabajar poco. Entonces le delegan el caso de unos soldados en Bahía de Guantánamo, Cuba, que al dar un correctivo disciplinario a un compañero lo matan por accidente y entonces los toman presos, los llevan allá a Washington y empieza la trama de la película. El abogado no quiere litigar y dice: bueno, voy a ver qué les consigo. Le ofrecen una pena mínima, pero con baja deshonrosa. Y uno de los soldados, que era un cabo, dice: no, a mí que me juzguen. Si soy culpable, acepto lo que me digan. Si tengo que morir, muero. Si tengo que estar preso, preso. Pero si no soy culpable porque yo cumplí órdenes, yo quiero mi juicio. Y entonces se desarrolla la trama, hermano, se hace toda una investigación y resulta que hay un coronel en esta película, hermano, interpretado por Jack Nicholson, el cual es muy déspota, es muy prepotente y urden todo un plan de manera que él dice: yo me lavo las manos. Y entonces, hermano, al final de la trama desafían a este abogado, es un abogado joven, y dice: tráiganlo, traigan a este coronel y vamos a hacer el juicio, lo voy a poner en el estrado y lo voy a arrinconar para que él confiese que él fue el que dio la orden de aplicar esa medida disciplinaria llamada Código Rojo. ¿Sale, hermano? El fiscal recomienda exonerar al coronel porque es un coronel, después de él solamente está el presidente, y él dice:
deberían amonestar al abogado y darle disculpas al coronel. Y entonces el juez dice no, que procedan con el interrogatorio. Y entonces el abogado le empieza a hacer unas preguntas, hermano, y este hombre empieza a responder una serie de mentiras, pero él está estoico, así. No, yo di esta orden y esta orden. Y entonces hay un punto, hermano, en donde en la trama, él le dice, el coronel dice, todas mis órdenes se obedecen al pie de la letra. ¿Vale? Y entonces el abogado le dice, bueno, entonces, si sus órdenes se obedecen al pie de la letra, ¿por qué entonces estaba en peligro la persona que usted iba a trasladar, iba a cambiarlo de una base a otra? Dice, bueno, es que los hombres a veces, y entonces se empieza a dudar, y dice, no, 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 usted dijo esto, y entonces lo lleva a tal punto, hermano, que surge ese hombre orgulloso, hasta que el abogado le dice, ¿usted ordenó ese código rojo? Y dice, claro, yo lo ordené. Bien, hermano. Ese tipo de películas a muchos nos agradan porque son de las pocas películas en donde supuestamente se hace justicia, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a presentar, el texto que acabamos de leer el día de hoy, hermano, es Pablo, pero Pablo no es el abogado defensor. ¿Sabe quién es? Pablo es el fiscal contra todo ser humano. Esto, hermano, está mucho mejor que Cuestión de Honor, que es la película de la que estoy hablando. Este texto bíblico es mucho mejor, hermano, y el argumento del fiscal es tajante. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque aquí Pablo, hermano, en 8 versículos va a exponer 2 puntos acerca del autoengaño. ¿Qué es el autoengaño, hermano? Creer que yo estoy bien. No importa cómo viva, yo estoy bien. No importa lo que piensen los demás, yo sé que yo estoy bien, Dios y yo. ¿Sabe que el cuerpo de Cristo en general, y estoy hablando de todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, a veces, hermano, caminamos en autoengaño? El peligro, hermano, es que a veces quienes más lo hacemos somos los pastores, precisamente porque creemos que pastor es un título de poder. Creemos que pastor es un título de autoridad por encima de todos, y no. Pastor, hermano, no es un título. Pastores, decía el hermano Elías en la mañana, es para algo a lo que Dios te llamó y te preparó para que hagas un servicio. Eso es un pastor, alguien que sirve. Que normalmente, hermano, en las iglesias el pastor no sirve, pero para nada. ¿A qué me refiero? No mete ni las manos para doblar una silla, hermano. Imagínate cómo está su entendimiento de lo que es un servidor. Jesús dijo a sus discípulos cuando se ciñó una toalla y tomó un lebrillo, si yo, el maestro, lavé los pies de ustedes, que son mis discípulos, que se supone que esto debería hacerlo el criado de menor rango, pero yo, el maestro, lo hice para que ustedes hagan lo mismo entre ustedes. Bueno, hermano, no sé si los pastores o tenemos el cerebro atrofiado o no sabemos leer, hermano. El que quiera ser el mayor deberá ser el servidor de todos. No sé de dónde, hermano, los pastores sacamos que la iglesia nos tiene que ser, o sea, que los congregantes nos tienen que servir. No sé de dónde sale eso, hermano. Todos aquí, hermanos, somos responsables de la casa del Señor, todos. Bueno, el pastor, hermano, se lo dije hace muchos años, si no se acuerda, le puse por título a la predicación El perro tras la reja, no sé si se acuerda. Y le dije, ¿para qué pone usted un perro tras la reja? Bueno, eso, hermano, es lo que somos los pastores, el perro tras la reja, el que cuida los bienes de su amo. Para eso está el pastor, para que haya orden, para que haya disciplina, para que haya reverencia, para que haya una conducta ejemplar en todos nosotros. Esa es la razón de un pastor.
es un criado. Y entre sus funciones está ser de ejemplo para la congregación, al limpiar una silla, al si no hay nadie, pues trapear él. ¿Sí me explico, hermano? ¿Estoy claro con eso? Esa es la función de un pastor. No sé de dónde, hermano, los pastores sacamos que somos los que debemos estar así, sentados y que todos me atiendan. No sé de dónde salió eso, pero de Jesús no es la enseñanza. Entonces, hermano, aquí Pablo va a exponer la naturaleza del autoengaño y en el segundo punto va a demoler el autoengaño. Los argumentos que usted y yo podamos tener para autoengañarnos, Pablo los va a demoler. Él es el fiscal en este juicio. Acuérdese, Dios está juzgando ¿qué? El pecado. Romanos 2, 17 al 20, en palabra de Dios para todos, porque a veces no se entiende en NTV o en Reina Valera, dice, pero ¿qué pasa contigo? Dices que eres judío. Vamos a contextualizarlo, hermano. El día de hoy, entre nosotros no habemos judíos, pero sí habemos cristianos. ¿Qué pasa contigo? Dices que eres cristiano, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Estamos hablando de que eran los judíos de aquel tiempo, ¿sale? Sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es. Porque has recibido instrucción religiosa de la ley. Al menos en esta iglesia, hermano, los que empezaron con nosotros, 13 años, y el que menos, 10. Y lo que llevabas de cristiano antes de llegar aquí, todo eso cuenta. ¿Estás convencido de que eres como el guía para un ciego o la luz para los que están en la oscuridad? ¿Crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes? Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. De hecho, Pedro nos dice a nosotros como cristianos, tenemos delante de nosotros la palabra profética más digna de confianza en la cual podemos indagar cuál es la voluntad de Dios. Así que ignorantes no somos, hermano. Escuchen los argumentos que está dando Pablo. Cuando decimos que Pablo expone la naturaleza del autoengaño, nos referimos al hecho, en este caso, a los judíos, quienes eran el pueblo escogido de Dios. Aunque los judíos habían sido privilegiados de un modo único y disfrutaban de más ventajas que todos los demás, no parecían darse cuenta de que estas bendiciones implicaban obligaciones. ¿Cuál es la ventaja de nosotros, hermanos, sobre aquel que no es cristiano? ¿Y usted y yo qué? Se supone que sí conocemos, ¿qué? A Cristo, la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre el que no tiene esperanza y nosotros? Que nosotros, de una u otra forma, hermano, podemos orar a Dios y sabemos que Él nos oye. Y así como eso, hermano, hay muchas otras ventajas. Entonces, nosotros pensamos que son privilegios, hermano, pero lo que nunca hemos pensado es que son obligaciones. Dios, el Señor Jesús, cuando estemos delante de Él, nos juzgará de acuerdo a lo que tú y yo conocemos de Él, no a lo que no conocemos. ¿Vale? Él nos dirá con toda razón, lo que está exponiendo Pablo es, tú tienes ventaja sobre el que no es creyente. Tú sabes que hay una esperanza. Tú sabes que si tienes necesidad puedes ir al Padre. Tú sabes que si has pecado puedes ir al Hijo a pedir perdón. Y tú sabes que cuentas con el Espíritu Santo para que te aconseje. Esas, hermano, que son privilegios que tenemos los que conocemos de Cristo, se vuelven obligaciones delante del Señor. Porque excusa no tenemos para seguir viviendo como estamos viviendo.
Y hablo, hermano, a los que de repente pues nos desviamos. ¿Ok? Ahora imagínense cómo estamos los pastores delante de Dios. Y se nos da el privilegio de poder explicar la palabra. Eso es, hermanos, lo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo estamos tan campantes en los púlpitos, hermano, sin tener temor de Dios, de lo que enseñamos? Ahora mire, mucha de esta gente, en vez de usar sus dones superiores para ayudar a los que estaban en necesidad, simplemente alardeaban de sus prerrogativas. Esta actitud de jactancia se expresaba de diversas maneras. Como se indicará, en primer lugar, ellos se jactaban del hecho mismo de ser judíos y probablemente pensaban, visto que somos judíos, somos mejores que todos los demás. ¿No era acaso cierto que el judío tenía derecho a considerarse miembro de la raza escogida? Escuche Deuteronomio 10:15 lo que dice. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Hermano, ¿de verdad nunca te ha pasado por la mente cuando, por ejemplo, llega la famosa Semana Santa? Y ya ves que ahí en Iztapalapa, ahora ya en muchos lugares, ¿no? Pero siempre ha sido tradición que en Iztapalapa, no sé cuántos años, ciento y tantos años, no creo que dijeron la vez pasada, que hacen ahí la representación, la pasión de Cristo. ¿De verdad nunca te ha pasado así por decir, a mí sí, qué ignorantes? Dios no se agrada de eso. A veces, hermano, eso es lo que sucede con muchos de nosotros. Nos burlamos de los que no saben. Nos sentimos superiores de aquellos que no son cristianos. Vemos a los testigos, ay, están engañados. Vemos a los mormones, ay, están engañados. Vemos a los católicos, ay, los primos, ¿no? Eso, hermano, es jactancia. Y nos olvidamos que tenemos el deber de ir y hablarles de la verdad. Eso es lo que pasa, hermano. Ahora bien, Pablo no condena aquí irrestrictamente todo orgullo de raza o nacionalidad. Escucha bien. Hay ocasiones en que decir soy cristiano tiene otra connotación. ¿Quién se acuerda de Mardoqueo, hermano? Está en el libro de Esther. Dice que había un hombre llamado Amán, ¿te acuerdas? A quien el rey Asuero le dio el anillo y lo colocó por encima de todos los demás príncipes. Y este hombre dice que salía y todos agarraban y su majestad, ¿no? Casi, casi. Pero Mardoqueo no. Y dice que eso le causaba como que se le revolvía el estómago a Amán, ¿no? Porque decía, eso, todos se inclinan ante mí, pero se topaba con Mardoqueo y decía, ¡ay, este judío! Y dice el texto, hermano, que Mardoqueo les había dicho, es que yo soy judío. Ahí, hermano, no es jactancia. Ahí, ¿qué es lo que significa? Esther 3:4. Sin embargo, hay un mundo de diferencia en el espíritu y el propósito con que una persona dice esto. Esther 3:4 dice, aconteció que habiéndole cada día de esta manera y no hablándole, él los denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de explicar Mardoqueo? Tal vez ese soy judío quería decir, por la gracia inmerecida y soberana de Dios, soy adorador del único Dios verdadero y lo considero un alto privilegio el poderle dar a conocer todas mis necesidades y deseos y dedicar mi vida completamente a Él y a su causa. En consecuencia, ni puedo ni quiero inclinarme ante ni rendir homenaje a ninguna otra persona o cosa. Y eso es muy diferente. ¿Te acuerdas de los 3 amigos de Daniel?
al toque de la trompeta y de las cítaras y de los timbales y todo esto, se arrodillarán. Pues mira, ni gastes tu música, porque nosotros servimos al Dios del cielo y Él nos va a librar de tu mano. Pero si así decidiera el Señor no hacerlo, sábete, oh rey Nabucodonosor, que no nos inclinaremos delante de tu monigote. Eso, hermano, es la diferencia entre decir, ay, esos ignorantes, y decir, cuando alguien viene y me quiere invitar, ¿no? Queremos venir a hablarle de nosotros. Lo primero que les digo es, soy pastor de una iglesia cristiana. Ya, evítales la pena, hermano. Aún así te vas a topar con gente, pero de todos modos le doy mis revistas, ¿vale? Está bien. No voy a ser grosero, hermano, pero tú ya sabes el destino que va a tomar. Luego que yo cruce la puerta de mi casa, voy a ir al bote de la basura y les voy a echar ahí. Porque no tiene nada que enseñarme su literatura. Cuando le dejaron la tarea a mi hijo de ir al templo de los mormones, les dije, bueno, esos son los riesgos, ahora tienes que recibirlos. Y le dije, pero allá afuera, a la casa no entran. Y allá afuera los atendió, hermano, media hora, una hora, no sé, no me acuerdo cuánto fue, y se fueron. Y si les dije, y si te vuelven a ver, dile que ya no, o sea, que nada más era una tarea suficiente. Cuando le dijeron a mi hijo, porque por trabajo, por tarea de la escuela, que teníamos que ir a la misa aquí en Cartagena, yo fui con él, hermano, no lo mandé solo, fui con él y nos sentamos, le dije, mira, esto es así. Porque le dejaron una tarea, hermano. De ahí en fuera, no se va a volver a parar nunca. Cuando a mí alguien me invita, hermano, es que son los 15 años de mi hija, pero él no es cristiano, ni me aparezco en la iglesia, hermano, ¿a qué voy? Es que se me murió mi familiar y le vamos a hacer unos velorios. Pues qué pena, pero no lo puedo acompañar. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Y eso no sirve de nada. Que cuando es el Día de Muertos, están los panteones llenos, hermano. ¿Sabe cuándo me voy a volver a parar a un panteón? En la vida. En la vida, hermano. Desde que yo conocí a Cristo, no necesito ir a llorarle a nadie. Al único que le tengo que llorar es a Él. Y eso, a causa de mi infidelidad, hermano, a causa de mis detracciones, a causa de que no siempre vivo como a Él le agrada, hermano. Por eso me debe compungir fallarle a aquel que ha sido tan fiel para conmigo. ¿Y soy claro, hermano? Ese es el punto. Esa es la diferencia, hermano, entre menospreciar al que no tiene la verdad y hablar con la verdad, decir, no, yo no participo de esas cosas. No sé si soy claro, hermano. Yo sé que muchos de nosotros batallamos con un montón de cosas que vamos a ver el día de hoy y por eso las tenemos que ver. Mire, ese fue sin duda el espíritu en que Mardoqueo dijo a los demás que él era judío. Pero cuando una persona dice, yo soy judío, queriendo significar, por eso soy mejor que tú, escúchame con cuidado y haz todo lo que te digo, entonces esa persona está poniendo su confianza en sí mismo y no en Dios. Tenga cuidado con eso, hermano. Y confías en la ley, dice Pablo, nuevamente aquí hay que tener en cuenta que hay un sentido en que confiar o descansar en la ley de Dios, que es lo correcto. ¿Quién se acuerda del Salmo 119? No lo vamos a ver, hermano, porque está bien extenso, pero ¿qué dice? Yo me deleito ¿en qué? En tu ley. Para mí tus mandamientos son como miel, ¿se acuerda? Como miel a mi paladar. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. ¿Se acuerda? El salmista diciendo que la ley de Dios, Pablo mismo dice, la ley es buena y el mandamiento es santo. Eso es otra cosa, hermano.
Sin embargo, los judíos que Pablo tenía en mente cometían un doble error en lo referente a su confianza en la ley. La mera posesión de la ley y su instrucción en la misma les daba un sentido de seguridad y superioridad. Y dos, creían que por medio de un esforzado y continuado esfuerzo por obedecer esa ley ellos podían de alguna manera alcanzar la salvación. Y volvemos a lo mismo, hermano. Muchos pastores pensamos, como yo soy el que predico, no importa que esté predicando puras burradas. Hermano, le hago una pregunta así rápida. Si se la sabe, conteste. Si no, no pasa nada. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Porque eso nos enseñaron, ¿cierto? Eso nos enseñaron en las iglesias. Pero no, hermano, revise bien lo que dice Juan. Este principio de señales empezó a hacer Jesús. Porque cuando Jesús fue a las bodas de Caná, ¿ya iba con los discípulos? Sí. Pero no se acuerda un poquito antes de ese evento que Jesús llega al mar de Galilea o al lago de Genesaret y estaban pescando y le dice, tírala al otro lado. Toda la noche hemos estado pescando, pero bueno, Señor, en tu nombre. Ahí todavía no llevaba discípulos, hermano. ¿Qué milagro hubo ahí? Una pesca milagrosa. Entonces el primer milagro no fue el agua en vino, hermano, fue la pesca milagrosa. Pero los pastores, hermano, muchos somos responsables de haber enseñado mal, porque ni siquiera la leemos. Pensamos que como yo tengo como casi 50 Biblias, hermano. Yo creo que por eso me voy al cielo, pero claro, tengo 50. ¿Cuántas tiene usted? No, hermano, no es el punto. Yo puedo traer aquí un tabicón, así como los que ponen en las iglesias católicas, hermano. Es un tabicón de este tamaño así. Y por eso el sacerdote se va a ir al cielo. No, hermano. No es por el tamaño de tu Biblia, no es por el conocimiento que tengas. Si crees que eso es lo que te va a dar la salvación, estás completamente mal. Si crees que porque haces buenas obras te vas a ir al cielo, hermano, estás mal. No es así. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Y te jactas de tu relación con Dios como si esta relación, aun en el caso de que la hubiese sido ocasionada por buenas obras. Es que yo sé que Dios me llamó porque chulada de maíz prieto, ¿no? Hermano, no es así. No nos llamó por nuestra capacidad. Precisamente nos llamó. No sé si ha leído los evangelios últimamente. Por cierto, hermano, yo ya voy en el evangelio de Marcos. No sé cómo va usted en su lectura de la Biblia de este año. Hoy me tocó leer de Marcos del 1 al 8. Y entonces estaba yo en eso, hermano. Hay cosas que me siguen llamando la atención cuando vuelvo a leer y vuelvo a leer. Pero es increíble, hermano, cómo Jesús se sienta con pecadores y cobradores de impuestos. ¿Se acuerda de esa escena? Que los fariseos se ofenden. Este se sienta, come con pecadores y cobradores de impuestos. Y dice el Señor, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y qué cree que somos usted y yo? No somos justos, somos pecadores. Entonces, hermano, se le ha dado mucha publicidad a cuando un pastor, un hermano, quien sea, dice, es que yo me sé los textos de memoria. Oh, está bien. ¿Cuántos se acuerdan de ese chamaquito que sacaban en el YouTube, no? Que según que es súper predicador, el niño predica. Está bien, qué hermoso, hermano, chulada. Te digo algo, hermano, mira lo que dice Jeremías 9, 23, 24, es el Señor hablando. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que, hermano, cuando tú escuches que, es que yo sé griego y hebreo, ya importé. Es que yo me sé todos los textos. Perfecto. Déjame, te compro un Boeing. ¿Vale? Si vas a gloriarte de algo, dime que conoces a Dios. Dime que vives como a Dios le agrada. Y no tengo ningún problema. Porque eso es lo que dice el Señor. Si alguien va a jactarse de algo, jáctese de que me conoce. Y ya. Es que yo soy amigo de Messi y de Ronaldo y de Haaland y de todos. Soy amigo de Infantino, me siento con Infantino. ¿Cómo con? Está bien, pero te vas a ir al infierno. Porque si no conoces a Dios, no tienes esperanza. ¿Has visto esos supuestos, esos hijos del diablo que se paran detrás de un púlpito y mira lo que el Señor me dio? Sacan sus relojotes y sus carros. Hay unos allá en Miami, creo, y otros en Guatemala, y así, ¿no? ¿Tú crees que esos tienen a Cristo en su corazón? Por supuesto que no, hermano. Son lobos vestidos de ovejas. Esos no son pastores, hermano. Tú nunca vas a ver a Jesús. Nunca vas a ver a Pablo, a Pedro, a Juan, a Tomás, a los que quieras. No vas a ver a ningún cristiano genuino, hermano, haciendo alarde de nada. Hasta el día de hoy, hermano, me sigue infartando, hermano, cuando en nuestras reuniones de pastores, y cuando hablo de reuniones no digo nada, ningún grupo en especial, sino cuando hablo que muchos pastores se juntan, ahí andamos presumiendo a ver quién sabe más, hasta ver, estamos chaparros y de puntas para ver si me logran ver, ¿no? Va a venir el gobernador a ver si me ve y me... Nunca leímos los pastores, hermano, que Jesús dijo, aquí en el mundo, escribas y fariseos procuran los mejores asientos. ¿Sí te acuerdas que dijo eso? Entre ustedes no será así. Ustedes cuando vayan a un banquete y los inviten a un banquete, siéntense en las sillas de lo más lejos. Para que cuando llegue el que te invitó, te diga, ¿qué haces allá? Vente para acá. Y te da honra. Pero si eres de esos que y a un ladito para que me toque podio, ¿no? ¿Tú qué? Compadre, véngase para acá, fuchi. Te van a avergonzar. Yo creo, hermano, que los pastores, esos textos o no están en nuestras Biblias o nunca los hemos leído. Porque es de verdad risorio, hermano, risorio, cómo pedimos que nos distingan. Y somos los que instruimos a la iglesia. Ahora, llévalo a tu vida personal. Los que somos papás, ¿qué ven nuestros hijos de nosotros? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? Entonces lo que Pablo dice es esto: si te llamas judío y confías en la ley y habiendo sido instruido en la ley, conoces la voluntad de Dios y apruebas las cosas que realmente valen la pena, él agrega,
Y si estás convencido de que eres guía para los ciegos, etcétera, 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 por lo tanto, cuando Pablo ahora escribe, si estás convencido de que eres guía para el ciego, no está él queriendo decir, asegúrate de ser un guía confiable. Jesús dijo, ciegos, guías de ciegos. Imagínate. Un pueblo de ciegos, hermano, en donde no hay nadie que pueda ver bien, obviamente usa mucha imaginación, y uno se levanta y dice, yo los voy a guiar a la libertad. Eso es, hermano, lo que muchas veces nosotros como cristianos, y perdón que insista tanto, hermano, pero si nosotros los pastores no conocemos la verdad, ¿cómo guiaremos al pueblo a la verdad? Y si tú, hermano, no conoces la verdad, ¿cómo guiarás a tus familiares a la verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Que no confiemos que porque hemos leído unas cuantas veces la Biblia, las veces que la hayas leído o si nunca la has leído, deberías de leerla. Eso no te da autoridad, hermano, ni te exenta de ser responsable delante de Dios de confundir a los demás. Hasta cierto punto, entonces, los judíos eran una bendición para las naciones que los rodeaban. Eso también es verdad. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedecisteis mi voz. ¿Te acuerdas que Dios le da a Abraham un hijo, Isaac? Y ya que lo tiene, le dice, ahora sacrifícamelo. Y Abraham dice, bueno, el Señor lo dio, el Señor lo pidió, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es Job. Pero aquí yo lo estoy parafraseando porque él dice, bueno, si él me lo dio, él es capaz de volverlo a la vida. Y entonces ya cuando lo va a sacrificar, dice que un ángel le dijo, no, no levantes tu mano contra el muchacho. Ahora dice el Señor que sabe que tú lo temes. Y que por haberlo obedecido, en ti serán benditas. Porque le promete, hermano, una descendencia como la arena del mar y un montón de cosas que usted y yo sabemos. En ese sentido, hermano, hablando ahora a los cristianos, en ese sentido usted y yo, sí es verdad, hermano, podemos guiar a otros a la verdad. Eso sí es un hecho. Si usted y yo somos temerosos de Dios, haremos lo que esté en nuestras manos para no enseñar más allá de lo que la palabra enseña, para no andar haciendo promesas falsas que Dios nunca prometió en su palabra, que nosotros nos las sacamos no sé de dónde. Perdiste el trabajo, Dios te da uno. ¿Dónde dice, hermano? ¿Perdiste a tu mujer o a tu esposo? Dios te lo regresa. ¿Dónde dice? ¿No tienes dinero? Dios te lo da. ¿Dónde dice? Eso no lo dice la palabra del Señor. Es más, dice, no os afanéis, ni por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir, ni por lo que habéis de beber. Porque Dios sabe que estas cosas son necesarias. Pero nosotros no las inventamos. Usted y yo teníamos necesidad en aquel tiempo y dijimos, de aquí soy. Y todavía estamos esperando, Señor, estoy esperando que me caiga el trabajo. Si no va a llegar. Ahora mira, muchos paganos encontraron a Cristo a través del escalón de la sinagoga, ya que fue allí donde Jesús y más tarde sus apóstoles, especialmente Pablo, proclamaron el evangelio de la salvación. Ese es un lado de la moneda, hermano. Pero el otro es descrito por Jesús. Mateo 23:15, mire las palabras del maestro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando ha llegado a hacerlo, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. ¿Alguna vez escuchaste esas historias, hermano, de alguien que no era cristiano y de repente se convirtió en cristiano y entonces escuchó a un pastor que obviamente no sabía lo que estaba predicando y dijo, tenemos ahora que arrebatarle lo que el diablo nos robó?
Y usted entendió, párate ahí en el Chedraui y diles que vienes a reclamar lo que el diablo se robó. Hubo muchos loquitos así, hermano, que fueron e incendiaron altares de imágenes. Y obviamente pues los golpearon, ¿no? Y ellos que decían, por la causa de Cristo. No, no, Dios no te mandó a quemar altares, hermano. Eso hace mucho que pasó. Gente que llegó a sus trabajos, sus empleos y llevaba su Biblia y se ponía a predicar en las horas de trabajo y lo corrieron. Me corrieron por la causa de que eres flojo. Dios no te mandó a predicar en el trabajo. Hay momentos en los cuales uno, hermano, puede platicar. Hay tiempos de descanso, hay tiempos de comida y sobre todo con tu conducta y mi conducta, la gente debe darse cuenta que somos diferentes. Y entonces te van a preguntar. Apenas ayer, hermano, por cierto, fuimos al tianguis y mi esposa se puso a platicar con la señora de la fruta, a la que siempre le hemos comprado, y entonces ella abrió su corazón, cosa que conmigo nunca hizo porque me imagino por ser hombre, pero mi esposa halló más gracia delante de ella y entonces empezaron a platicar y terminó orando por ella. Y en su tiempo, hermano, veremos qué Dios puede hacer. Pero es así. ¿Digo? Ahora, esa señora pues tiene chincles que atienden el puesto, ¿no? Pues si no, le hubiera dicho a mi esposa, pues sí, muchas gracias, pero estoy ocupada, ¿no? Entonces uno tiene que entender esas cosas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos fariseos? Escribas y fariseos. Estos de por sí eran así. ¿No? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Nosotros nos lavamos, cada vez que hacemos algo nos lavamos las manos. Bueno, imagínate, ganaban un prosélito, a un seguidor, que veía su actitud. Bueno, este se volvía doblemente chocante. Por eso dice Jesús, 2 veces más hijo del infierno, porque está copiando todo lo malo que tienes tú. Ese es el problema, hermano. Yo me acuerdo muy bien de esta primera iglesia donde conocí del Señor, bueno, donde me llevaron la primera vez, hermano. Había un, bueno, dicen que era pastor, ahora ya no sé si era pastor o no, hermano, pero estaba el pastor titular y era, creo que, tío del pastor. Y había un muchacho que era casi, haga de cuenta que era su copia. Caminaba exactamente igual que él, predicaba exactamente igual. Eso no, hermano, a eso no se refiere el Señor. Se refiere, hermano, que nosotros debemos hacer discípulos de Cristo, no de nosotros. No que hablen como nosotros, no que se peinen como nosotros, no que se vistan como nosotros, sino que se entreguen a Cristo, que amen a Cristo de tal manera que estén dispuestos siempre a vivir bajo las órdenes del Señor. Eso es de lo que está hablando, hermano. Ahora, si por un momento estamos resumiendo, queremos resumir lo que dice Pablo en este texto, podríamos decirlo de esta manera: si estás convencido de que eres guía para el ciego, luz para los que están en la oscuridad, instructor de los necios, maestro de los inmaduros, porque en la ley tienes la encarnación del conocimiento y de la verdad, lo que el apóstol probablemente está diciendo es: si realmente piensas que eres tan erudito y sabio y competente, ¿no es hora de que comiences a examinarte a ti mismo? ¿No deberías meditar en cómo caminas? Y de ahí pasamos a los versículos 21 al 24 en palabra de Dios para todos. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros, no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. No, a ver. Ahí sí no, pastor, ¿eh? Nunca me haga eso. Hermano, en este país en donde más evadimos impuestos, los que tenemos trabajo, pues nos descuentan, pero los que hemos llegado a poner un negocito,
¿Pagamos nuestros impuestos como debe ser? Eso es robar, hermano. Hermano, de verdad, ¿nunca te has hecho pato en tu trabajo? Sabiendo que tienes un horario, llegué media hora tarde, eso es robar, si no lo pagas, ¿no? Llego media hora y me voy media hora antes, te robaste una hora. Vamos a hablar de donde más pega, hermano, a la iglesia cristiana. ¿Cómo andas con diezmos y ofrendas, hermano? ¿De verdad le das a Dios lo que Él es de Dios? ¿O nomás le das lo que te sobra? Eso es robar a Dios, hermano. Papás, que les decimos a nuestros hijos cómo deben de comportarse, ¿cómo te comportas tú? Somos bien curiosos los papás, ¿no? Nuestros hijos están gritando, ¡no grites! No está bien. Siempre hay que decir la verdad. Y te llegan a, dile que no estoy. Dices que no se debe cometer adulterio. Ah, no, ahí sí. Ahí sí, conmigo no pueden. Muy bien, hermano. Dime que jamás has visto a una mujer ajena con ojos de codicia. Porque Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciar, dime que nunca has codiciado lo que tiene tu vecino. Nosotros nos creemos así bien puros, bien santos, pero Dios nos desnuda, hermano. Mujercitas, ¿nunca has pensado en tu cabecita, ¿por qué me casé con este? ¿Nunca has tenido el recuerdo de un amor pasado, hermana? No en el sentido, hermano, de otra cosa. El solo hecho de pensar en otra persona, hermano, hermana, delante de Dios eso está mal. No se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a los templos a robarte esos ídolos. En los tiempos de los judíos, hermano, algo que debes de saber es que después de la deportación a Babilonia, después del cautiverio, si algo detestaban los judíos eran los ídolos. Ellos no tenían problemas con los ídolos. Revisa los evangelios, hermano, y fíjate cómo Jesús jamás acusó a escribas y fariseos de ser idólatras. No los acusó de eso. Los acusó de ser hipócritas. Pero nunca los confrontó por ser idólatras. Ellos no tenían problemas con los ídolos. Ellos detestaban los ídolos. Allá en Babilonia, si algo quedaron hartos, era de tantos ídolos. En ese rubro eran ejemplares, pero ¿en dónde no eran ejemplares? ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Dicen los expertos que lo más seguro, hermano, es que había gente que entraba a los templos paganos y se robaba ¿qué? Los monitos, ¿no? En aquel tiempo, hermano, no sé ahora, en aquel tiempo estaban con incrustaciones de oro y plata, o a veces piedras preciosas, y se los llevaban a los judíos. ¿Cómo caracterizan a los judíos casi siempre en las películas? Como usureros, ¿sí o no? Si nunca viste Lagunilla, mi barrio, no sabes nada de la vida, hermano. ¿Sale? Entonces, les llevaban los monitos y él decía, oh, te puedo dar 5 pesos, no vale más, ¿no? Pero en realidad valía mucho más. Y el otro por la urgencia, pues deme lo que sea, ¿no? Y no se quedaba con el monigote, le quitaba lo que le servía, lo demás lo tiraba. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ay, nosotros no somos del mundo, pero vamos al FanFest, vamos al Ángel, vamos a poner nuestras playeras de la decepción mexicana y vamos a saltar como loquitos y vamos.
Pero no somos idólatras, hermano. Vamos a celebrar el 15 de septiembre, ¿por qué no? Vamos a hacer una kermés. Vamos a agarrar la casa de Dios para hacerla mercado. Pero no somos idólatras. Y me voy a poner mi sombrero y mis bigotes Pero no somos idólatras. Pero voy a poner mi bandera de México ahí donde va la antena, ¿no? Tengo una chombi, pues le pongo así todo así. Viva México. Pero no somos idólatras. Los vecinos no los soportamos con su música. Pero luego yo me he topado, hermano, con que de puchas ahí y traían sintonizada la Qué Buena. O traían su memoria llena de música. Nunca me presta su coche, hermano, porque yo soy de esos que no encuentro algo y ando abriendo todo. Y un día abrí así, la guantera y ¡chin! Todos los discos. De Paquita, la del bar. Pero no somos idólatras. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Por eso está escrito, los que no son judíos, los que no son cristianos, insultan a Dios por culpa de ustedes. Pues no que es cristiano. Y allá andas bailando en la fiesta, en la pachanga del amigo inconverso, del familiar inconverso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser cristiano y no ser cristiano? ¿Se da cuenta, hermano? Lo que le voy a leer, hermano, a lo mejor no lo entiende, no se preocupe, yo tampoco lo entendí. Digamos primeramente algo respecto a la construcción de este pasaje. Hay quienes sostienen que los versículos 17 al 23 contienen varios anacolutos. Esto significa inconsecuencias o anacronismo, que es algo que no corresponde a lo que se está diciendo. Por eso está diciendo Pablo, tú que dices que no se debe robar, robas, eso, hermanos, son anacolutos. ¿Vale? Anacolutos. Son incoherencias, hermano. Es decir, expresiones en que la construcción gramática con la que la oración comienza no es completada. La condición o protasis no tiene la esperada conclusión o apodosis. Lo que Pablo dice aquí en realidad significa, si te presentas como una persona que confías en Dios y en su ley y hasta enseñas a otros el significado de esta ley y les inculcas que deben vivir en armonía con ella, ¿cómo es que tú mismo no practicas lo que predicas? Y eso, hermano, es lo que yo siempre he alegado que muchos de los pastores hacemos. Nos paramos en los púlpitos, le decimos a la iglesia, esto es lo que significa la palabra de Dios, pero no vivimos conforme a esto. ¿Y sabes qué? No nos importa. Y seguimos predicando como se nos pega la gana. De esto, hermano, es lo que Dios me hizo darme cuenta hace poco tiempo, cuando te dije que íbamos a empezar a ver cómo hay que leer correctamente la Biblia, que te dije, ve subrayando palabras importantes. Eso, hermano, fue lo que a mí Dios me mostró y me dijo, mira lo que has hecho durante tantos años y no lo has hecho bien. Y lo tienes que corregir. Y tienes que enseñar correctamente. Y no me interesa, hermano, se lo dije el viernes, Tiatira era una iglesia pequeñita en comparación con las demás. No se trata del número de congregantes, sino cuántas almas estás mandando al infierno por tu ignorancia. Por eso yo se lo enseño a usted, hermano, y lo tengo que transmitir. ¿Por qué? Porque hay de mí si no lo hago. Dios me lo va a demandar. ¿Tú sabías qué? Eras cobarde para que no te reclamaran, para que no te dijeran, para que no te insultaran, igual y nadie te está viendo. ¿Va? Pero si alguien te ve,
Y si alguien que está mal se da cuenta que está mal, y como tú no obedeciste mi voz, y yo no quiero eso, hermano. No sé usted, yo no. Entonces, hermano, un ejemplo de esto es lo que dijimos la semana pasada con respecto a la cita de Proverbios, ¿se acuerda, hermano? Y yo dije, en una junta de pastores, un pastor dijo, en la multitud de consejeros está la sabiduría, y yo le dije a mi esposa, eso no es así. Mire, para que no vea, para que usted vea que no nada más puro jarabe de pico. Ahorita le voy a leer las citas. Recordemos lo que dijo Pablo en los versículos 5 y 6 de la carta a los romanos. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. ¿Sabe qué es lo peor, hermano? Que cuando Dios nos muestra lo que está mal, nosotros digamos, no, yo estoy bien. Eso, hermano, ya es ser terco. Por eso vas acumulando ira para el día de la ira. Un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que, ¿qué? Lo que haya hecho. ¿Qué dice Proverbios 11:14, hermano? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, que no es sabiduría. Donde no hay dirección sabia. Podemos pasarnos, hermano, 50 años sentados en una iglesia en donde el pastor no sabía nada. ¿Y sabes a dónde vamos a ir a dar? ¿Sabes a dónde vamos a ir dónde va a ir a dar nuestras almas, hermano? ¿Y tú crees que Cristo nos va a aceptar esa disculpa de, yo le hice caso al pastor? No, debiste haberme hecho caso a mí. Tú tenías que haber estudiado esto. O por lo menos leerla. Debiste haber preguntado si tenías dudas. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Qué está diciendo, hermano? Yo puedo tener, como lo que vamos a ahorita resolver terminando la predicación, hermano, los matrimonios que fuimos al retiro. Tenemos una consulta que hacer. Por eso dice, en la multitud de consejeros se afirman, es decir, o mandamos a los matrimonios o no los mandamos, porque eso va a depender de nosotros, ¿vale? Eso es lo que está diciendo ese texto. Y después, en Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús dijo, qué rey con 10,000 hombres ve venir uno que tiene 50,000 y no mejor hace una tregua? Porque dice, no, pues, no hay cómo. Eso es lo que está diciendo, hermano. Pide consejo antes de hacer cosas. No sea que las hagas y no te resulten y entonces tengas pérdidas. Pero si consultas, puedes obtener opiniones y en base a eso toma decisiones. ¿Explico? Eso es pero nunca dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría, porque no es así, hermano. ¿Qué sabiduría puede haber entre todo un grupo de esos loquitos que fueron en la semana a manifestarse los trans? ¿Qué sabiduría puede haber en eso, hermano? Y eran un montón, en la multitud de consejeros, no. Y no podemos seguir enseñando eso, hermano. Ni eso, ni lo que te dije al principio. Porque vamos a seguir caminando mal. Ahora, vamos a ver lo que es la definición de sabiduría en la Biblia. En la Biblia, la sabiduría es mucho más que inteligencia teórica. Es la habilidad práctica para vivir de acuerdo con los principios de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La Real Academia de la Lengua Española dice
que sabiduría es el grado más alto del conocimiento, habilidad, conducta prudente en la vida o en los negocios, conocimiento profundo en las ciencias, letras o artes. ¿Eso qué tiene que ver con los asuntos de Dios? Nada. Tal vez para usted parezca una nimiedad, pero dentro del reino de los cielos, hermano, es importante que usted sepa lo que el texto dice. ¿Qué más? Mateo 23, 2 al 4 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, escucha las palabras del Señor Jesús. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por lo tanto, hermano, si tú como yo eres de esos que decíamos, pues si el pastor adultera, pues yo también. Si el pastor fuma marihuana, pues yo también. ¿Qué dijo el Señor? Lo que esas personas enseñen que sea correcto de la palabra de Dios, obedécelos. Obedece lo que dicen porque hablan de parte de Dios. Pero si los ves haciendo cosas indebidas, tú no actúes como ellos. No tenemos excusa delante de Dios. Es que como usted era mi padre espiritual, no, momento. Póngale ahí freno a su coche. Padre solamente hay uno, dijo el Señor Jesús, y es Dios. ¿Vale? Ya le dije, el pastor solamente es un criado del Señor. Eso tiene que ver, hermano, con lo que el Señor enseñó acerca de esto que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué te decía que los judíos no tenían excusa cuando Pablo dice, tú que dices que no se debe adorar a los ídolos, compras lo que te traen de los templos? Mira lo que les había dicho el Señor al pueblo judío, Deuteronomio 7, 25, 26. Ahí no era el pueblo judío, eran los hebreos. Es lo mismo, hermano. Deuteronomio 7, 25, 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo las aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. Ahorita vamos para allá con los cristianos, hermano. Ya dijimos que los judíos después de la cautividad no tenían problemas con la idolatría. Pero el asunto es que el oro y la plata eran parte de esos ídolos y ellos tampoco tenían derecho a comprarlo. Es importante mencionar, hermano, que Romanos 1, 18 al 32, no lo pongan, nomás voy a mencionarlo, hija. Romanos 1, 18 al 32, hasta Romanos 3, 1 al 20, hermano, es el argumento de lo que Pablo, le dije que era el fiscal, está tratando de demostrar la necesidad del evangelio. Dijimos que es universal y que todos necesitamos el evangelio. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1, 16, 17? Si se acuerda. Pues no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para salvar al judío, ¿como quién? Como al griego. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Cuando da ese argumento, hermano, para decirnos, sin el evangelio nadie se salva, entonces a partir del versículo 18 y hasta el versículo 20 del capítulo 3, todos esos versículos, hermano, es cuando Dios, a través de Pablo, nos dice,
para donde te quieras hacer, no tienes escapatoria. Si tú piensas que por ser judío en el tiempo de Pablo, eso te da un privilegio y te hace salvo, estás confundido. Si el día de hoy tú crees que porque eres cristiano y porque conoces la Biblia y porque estudias la Biblia o porque te estás preparando en un seminario o porque eres el pastor y llevas 50 años predicando, crees que eso te va a dar la salvación, estás completamente equivocado. Ese es el argumento de Pablo, hermano. Entonces, vamos a suponer que es como si fuera una hamburguesa. La tapa de abajo, hermano, es Romanos 1, 16, 17. Romanos 3, 21 al 26, hermano, dice lo siguiente. Lo vamos a ver en unas semanas. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Y sigue diciendo el texto. Entonces, esa es la tapa de arriba. Y lo que vimos de Romanos 1, 18 hasta el 3, 21, 20, es la carne, hermano. Todo eso es necesario que usted y yo lo sepamos para que nunca pensemos que podemos ser salvos en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que está argumentando Pablo. No que es imposible ser salvo. No es para que el día de hoy digas, pues entonces, ¿quién puede? Exactamente, nadie puede ser salvo por sus propios medios, pero si confiamos en la palabra de Dios, si por una vez en la vida estamos dispuestos a confiar en aquel que se entregó por nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de toda la humanidad, y murió en una cruz para darnos acceso al Padre, a reconciliarnos con el Padre, ¿por qué deberíamos desconfiar de Él? Si ya nos demostró que es digno de confianza, ¿por qué seguimos empeñados en seguir viviendo como se nos pegue la gana? Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Pon toda tu esperanza en Cristo. Toma tus problemas y échalos en Cristo. No voy a hacer nada sin que Dios me lo indique. No voy a moverme ni a izquierda ni a derecha si en la palabra de Dios no dice que yo haga algo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo conozco esos dichos, hermano. Orando y actuando no es bíblico. Dígame en qué versículo está, en qué capítulo y en qué libro o en qué carta. No, hermano, no es orando y actuando, es tú oras y esperas la respuesta del Señor. Te vuelvo a repetir, hermano, había un hombre llamado Saúl. Me espera 7 días, Saúl, yo voy a llegar y voy a ofrecer los sacrificios, le dijo Samuel. Ya está el otro, ya. 6 días, nada. 7º día, pues te tardaste, compadre, yo lo siento mucho. Yo obedecí. No obedeciste. Y quema los holocaustos y va llegando Samuel. Ay, ¿qué hiciste? Ay, inútil, ¿qué hiciste? Dios pudo haber afirmado tu reino, pero ahora ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Te lo va a quitar. Se lo dio a alguien mejor que tú. No te desesperes, hermano. Es que no veo por dónde. Yo tampoco. Ya somos 2. Pero si te mueves sin que Dios diga, oh, sí, vamos a fracasar. Por último, los privilegios de los judíos y de los cristianos no servían de nada o no servirán de nada el día del juicio, hermano. Al contrario, son testigos en contra de nosotros. Y no basta con decir, hermano, yo hice mi profesión de fe hace muchos años. ¿Sí? ¿Cómo has vivido desde que eres cristiano, hermano? ¿Qué hemos permitido que entre a nuestros hogares?
de todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué les permitimos a nuestros hijos en cuanto a programas de televisión, en cuanto a música, en cuanto a hobbies, en cuanto a cosas que no tengan que ver con Cristo? ¿Qué tanto les permitimos en su vestimenta, hermano? ¿Cómo dejamos que nuestros hijos se vistan? ¿Cómo dejamos que nuestros hijos hablen? Porque ahí en nuestra casa seguramente no dicen peladeces, pero ¿alguna vez los has escuchado cómo se comportan en la calle? ¿Los has escuchado hablar, hermano? ¿Te mantienes cerca de ellos? ¿Eres de los que cuando tus hijos ya están en edad de tener relaciones sentimentales, te traen a uno y a otro y no pasa nada? Peor aún, los dejas que estén solos en tu casa y no pasa nada. Que se suban a la recámara, que se metan. ¿Eres de esos, hermano? ¿Somos de esos? ¿Te das cuenta? A los demás los señalamos, pero lo de nosotros, no vi. Última pregunta, hermano. ¿En qué basas tu certidumbre de que eres salvo? ¿Estás seguro dónde vas a ir el día que mueras? Y si es así, ¿en qué basas tu certidumbre? Si ya vimos el día de hoy, hermano, que Pablo destruye el autoengaño. Si no es en Cristo, hermano, no es así. Chicos de la alabanza, pásenle, por favor.